el Producto Interno Bruto, el cual se encuentra determinado en los 3 renglones de la economía, también ha permitido el incremento o detrimento de las condiciones de vida de los habitantes del sector. Vamos a tratar de identificar a través del diagrama de Pareto las características 80-20 en cuanto a causas y consecuencias que han evidenciado un atraso o un posible detrimento de los modelos de desarrollo imperantes en el municipio, desde los aspectos cosmogónicos que hemos mencionado como elementos importantes en la producción de la conformación del PIB. Avancemos entonces con una de las tablas presentadas por Cámara de Comercio del Boletín Estadístico del 2016. En la tabla nos indica los renglones prácticamente de la economía caracterizados por el mercado laboral de la ciudad de San Juan de Pasto, determinados con unos criterios fundamentales en servicios, comercio, hoteles, servicios comunales, intermediación financiera, transporte, almacenamiento y comunicaciones, industria manufacturera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, construcción, agricultura, ganadería, casa, servicio, silvicultura y pesca, suministro de electricidad, gas y agua. Vamos entonces en un primer momento, copiamos la tabla, la tenemos en Excel, vamos a trabajar en Excel el diagrama de Pareto. Tenemos entonces los elementos del problema que vamos a tratar de dilucidar bajo el título Actividades económicas de mayor incidencia en el PIB de San Juan de Pasto. Tratamos de determinar las actividades ya mencionadas. Tomamos en la tabla de frecuencia los datos precisados por el boletín estadístico. La frecuencia acumulada, la tabla de frecuencia acumulada, de porcentaje acumulado, vamos a tomar los siguientes datos. Tomamos 66.544 más el segundo valor, que son 52.910, y lo seleccionamos y arrastramos. Vamos a tomar entonces este valor 225.511 y lo vamos a comparar. Vamos a llevarlo entonces, seleccionamos y lo llevamos a autosuma. Aquí nos tiene que dar el mismo valor, damos enter y podemos comparar. Tenemos el mismo valor, 225.511. Para encontrar el porcentaje acumulado, en la casilla que habíamos dejado en blanco, tomamos el primer valor, 66.544, y lo dividimos por el valor final, que son 225.511. Seleccionamos F4 para mantenerlo fijo, oprimido, lo mantenemos oprimido, y Enter. Lo seleccionamos y arrastramos los valores. Vamos a tomar estos valores de porcentaje acumulado y los vamos a colocar en porcentajes. Entonces nos dirigimos hacia porcentajes, seleccionamos y tenemos ahora sí los valores. Como podemos ver, tenemos el 100% en la parte final. Con estos valores de la tabla realizamos la gráfica. Entonces seleccionamos toda la tabla, vamos a insertar gráfico, seleccionamos el gráfico, le damos clic en la línea, vamos a buscar entonces la línea, le buscamos darle. Voy a ubicar el clic, vamos a darle clic en la línea de marcadores o de porcentaje acumulado. Una vez seleccionada porcentaje acumulado, vamos a insertar línea de marcadores, clic
aparece esta línea naranja. Ahí podemos ver cómo aparece la línea naranja. Damos clic derecho, dar formato a serie de datos, eje secundario. Bien, luego podemos mirar cómo aparece la línea naranja. Luego le damos clic derecho, dar formato al eje, clic derecho, dar formato al eje. Miramos entonces cómo aparece de mínimo en 0, lo colocamos en 0 y el máximo lo colocamos en 1. Este 1 lo vamos a reemplazar por 225.511. Vamos a hacer lo mismo con porcentajes. Modificamos porcentaje de 0 y 1. El máximo 1. Le damos Enter. 0, 1 y damos Enter. Y podemos ver cómo aparece modificado el porcentaje y la línea naranja. Vamos a proceder a elaborar una nueva columna, la columna 80-20, que es la columna prácticamente determinada por la ley de Pareto. Entonces, realizamos la nueva columna, seleccionamos y arrastramos. Procedemos a seleccionar los datos y le damos agregar y miramos agregamos el 80-20 a la tabla, seleccionamos la gráfica y vamos a diseño, seleccionar datos, cambiamos cambiamos el nombre, le vamos a colocar 80-20 y los valores, vamos a colocarlo, arrastramos y le colocamos los valores que aparecen en la columna, arrastramos, damos a aceptar y miramos cómo aparece la columna horizontal. La columna horizontal nos determina el 80%. Para poder observar mucho mejor la gráfica, vamos a mover la gráfica, damos en nueva gráfica, aceptar, y aquí podemos mirar entonces vamos a mirar la línea de intersección, insertar, le damos insertar, formatos, línea, y podemos mirarla para detenerla en una división de 80-20, donde se puede observar con mayor incidencia la prevalencia de los problemas. Vamos a colocarla. Del gráfico podemos interpretarlo de la siguiente manera. Se deduce entonces que el 80% de las causas problema en cuanto a los modelos de desarrollo que han sido ineficaces se encuentran determinados por unos sectores que han tenido mayores falencias en cuanto a la potencialización de sus características y elementos económicos. Por ejemplo, el sector comercio, hoteles, restaurante, servicios comunales, sociales y personales, intermediación financiera, transporte, almacenamiento y comunicación. Podemos ver cómo estos elementos son los que han determinado el jalonamiento económico de los procesos de desarrollo prevalentes en la región. Es decir, en la ciudad de San Juan de Pasto están afectando o monopolizando la economía sectores que generalmente son foráneos y no se le ha dado una prevalencia a los sectores que deberían
estar potencializados, como por ejemplo el campo, la infraestructura y la construcción. Los han demeritado de cierta manera y habría que trabajar sobre la base de la transformación y el mejoramiento sustentable de los elementos que conformarían un tercer sector en la economía y que sin embargo están opacando los sectores primarios que son la fuente de recursos de la región. Con el apoyo del diagrama de Pareto hemos seleccionado unas problemáticas relevantes dentro del contexto regional del municipio de San Juan de Pasto. Esto referente a los elementos y actividades representadas en el PIB, de los cuales hemos seleccionado el 80% que habría primado sobre una economía netamente basada en servicios. Entre ellos habíamos destacado 6 aspectos económicos, los cuales son la falta de centros de acopio, altos costos en predios, baja inversión de capital, limitada maquinaria para la transformación, limitada investigación, mano de obra poco especializada. A estos elementos les dimos una connotación de 3, dependiendo del orden de importancia considerado para el siguiente esquema. Esta matriz de Bester, que la hemos representado, tiene unos criterios básicos de selección que son de 1 a 3, con un orden de prioridad que sería mayor el 3. Lo que hacemos es cruzar la información de tal manera que podamos contrarrestar posteriormente en el cuadrante, dado el orden de importancia que le hemos otorgado a cada uno, pasivos y activos. En ese sentido, vamos a tomar como falta de centros de acopio, por ejemplo, la siguiente connotación. En centros de acopio le damos un valor de... Tomamos entonces el factor 1, falta de centros de acopio, y lo vamos a cotejar con el 2, altos costos en predios. Eso le damos un orden, una valencia que nos permite representar más adelante en el total tanto de activos como de pasivos. Luego, con el 3, la falta de acopio con el 4, la falta de acopio con el 5 y la falta de acopio con el 6. Y así sucesivamente, 2 con cada uno de los subsecuentes. Esto con el ánimo de determinar unos totales al final, hacemos el cruce y procedemos a ubicar esos resultados en un cuadrante. Ese cuadrante le damos una valencia de 0 a 15, puesto que tenemos un total de 14 en activos. Entonces tratamos de ubicarlo asimismo en el cuadrante X y el cuadrante Y. Ahora los tratamos de ubicar los resultados que obtuvimos en los activos y en los pasivos. Vamos a ubicarlos entonces, por ejemplo, en la falta de centros de acopio. Tomamos el número total de pasivos, que sería 10, y el número total de activos, que sería 12. Y lo ubicamos en el cuadrante de tal manera que podemos localizarlo aquí, sobre la dirección que nos permite determinar dónde se puede asentar en el cuadrante. Así sucesivamente lo hacemos con todos y cada uno de los elementos que vamos encontrando. Altos costos en predios, tenemos el 10, entonces estaría en 13, el activos, lo vamos a ubicar 10 y 13 en activos. Bien, así con cada uno de ellos. Vamos entonces, una vez hemos determinado estos elementos dentro del cuadrante, a utilizar ya el área de cada uno de estos elementos, dándole una característica de
criterios tanto positivos como indiferentes, activos y críticos. Para este caso en particular, tenemos que diferenciar dónde se encuentran ubicados los elementos que hemos seleccionado en la gráfica anterior. Es decir, todos se ubican a uno de los extremos, el extremo derecho, para este caso serían críticos. Es decir, el resultado de este diagrama de Bessel nos muestra cómo los elementos seleccionados han determinado un aspecto crítico en cuanto a la economía, a la diversificación económica del municipio de San Juan de Pasto, lo cual se apoya con el diagrama de Pareto que anteriormente lo habíamos trabajado y con los elementos evidentes que vamos a mirar a continuación con el diagrama causa-efecto de Ishikawa o esquema de Pescada. El siguiente esquema es el diagrama de Ishikawa o también conocido como causa-efecto o esquema de pescado. Con este elemento vamos a tratar de significar las causas y los efectos o las causas y el problema. Dado que es una herramienta creada en Japón para determinar la calidad de las empresas, es netamente una herramienta de tipo empresarial que la vamos a adaptar en este caso para un contexto social. De esta forma, como podemos ver, el esquema nos asemeja a lo que sería un pescado. En ese sentido tiene una jerarquía. Tiene una jerarquía y un orden lógico de acuerdo a la connotación espacial que en Oriente, se ha determinado de derecha a izquierda. Es decir, vamos a ubicar primero el problema. La economía del municipio de San Juan de Pasto basada en servicios. Esto en razón de lo que había suscitado con respecto al 80-20 de Pareto, del diagrama de Pareto. Este problema lo vamos a tratar de contextualizar con unas causas. Entre las causas que hemos determinado se encuentran algunos aspectos de los que contiene el diagrama causa-efecto, que son las llamadas 6M, materiales, ambiente, de trabajo, máquina, mano de obra, medición. Vamos a tratar de articular esos elementos sobre los elementos que vamos a tratar de trabajarlos dentro de este esquema. Entonces, vamos a tratar de ubicarlo las causas en la siguiente dirección. No hay centros de acopio. La carencia de centros de acopio es uno de los factores que están contenidos en la problemática de economía basada en servicios. Es decir, los centros de acopio en cuanto a producción agrícola son limitados o nulos en muchos de los elementos de la cadena agropecuaria. Esto se asocia también con una subproblemática causal que sería la falta de asociatividad de los campesinos de la región. No hay un sistema de economía solidaria que funcione de tal manera que se pueda articular procesos de concadenaje y exportación o de ingreso a superficies de mercado más amplias. Por su parte, los altos costos en los predios para la construcción, que es lo que determina los asentamientos o mercados campesinos, tampoco han sido eficientes, puesto que solamente existen 2 plazas de mercado a nivel municipal y no se encuentran centros de acopio tampoco distribuidos en corregimientos, veredas o en la cabecera municipal. Eso ha sido limitado por una de las subcausas, que sería la falta o la limitada infraestructura física en la región. Otra de las causas que podemos evidenciar es la poca confianza empresarial. Ello debido a la falta de inversión pública y privada que haya priorizado bajo unos criterios de planificación un desarrollo alternativo para la región basado en elementos agrícolas. Por su parte, tenemos otra de las causas que sería la escasa maquinaria para la transformación.
Es decir, para los elementos que podemos considerar como maquinarias, equipos e innovación dentro del agro, no ha habido una mayor consideración en cuanto a inversión e investigación que permita adelantar procesos de valor agregado a estos productos. Por ejemplo, el café. El café se desecha gran parte de sus llamados desechos y no se ha investigado y tampoco se ha elaborado unas máquinas que permitan la eficiencia y la eficacia de los productos, de los excedentes de sus productos. Esto debido a otra subcategoría de las causas, que serían los altos costos en los procesos de transformación. Es lo que se aduce, los costos en la maquinaria. Otra de las causas que podemos considerar es la mano de obra poco calificada en el área. No encontramos una eficiente mano de obra calificada tanto para procesos de adecuación tecnológica como para investigación dentro de esta área agrícola. Esto tiene mucha relevancia con otra de las subcategorías de las causas, la cual implica la falta de pertinencia educativa por parte de los programas tanto de formación profesional como técnica que se encuentran en la región. No han hecho mayor investigación en procesos de desarrollo agrícolas. Otra de las causas es la falta de investigación en procesos agrícolas, lo cual ha limitado el desarrollo local de las comunidades, dejando relegados los procesos a una forma de explotación netamente artesanal. Y una subcausa que se desprende de ello son los incentivos públicos y privados. Esos incentivos para aquellos que han producido procesos de investigación han sido limitados y en muchas ocasiones han sido nulos. Entonces, generalmente lo que se precisaría es incrementar los incentivos para que haya mayor investigación en el área.